Universidad Panamericana. Son las sensaciones. Habíamos quedado en algunos puntos básicos para definir la sensación. ¿Qué decíamos que era la sensación? Las cualidades son captadas por un receptor especializado. Exactamente. Entonces vimos a grandes rasgos que la sensación pues son aquellas cosas que captamos mediante nuestros ¿qué? Nuestros sentidos, que son sensores, ¿no? Y estos sentidos pueden ser internos y externos. Los sentidos externos son Ok. Vamos, Quique. Bueno, y los sentidos internos vimos que son la percepción, la imaginación, la estimación y la memoria. Vamos a hablar hoy de la percepción. Ya hablamos de la sensación, vamos a hablar de la percepción y de los demás sentidos internos. Lo primero que tenemos que entender es que las sensaciones no se dan aisladas, las sensaciones se dan ensambladas unas con otras. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo no puedo decir que percibo perfectamente el sabor de una comida si no tengo el olfato en buenas condiciones. Si lo hemos visto, cualquiera de nosotros ha experimentado un catarro y entonces de repente te dicen, oye, prueba esto que está buenísimo, y tú lo pruebas y pues me sabe igual que el pasado, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué no me sabe tan sabroso? Bueno, pues porque te falta ensamblar sensaciones, ¿ok? No es lo mismo que te platiquen, y ya lo decíamos en la clase pasada, que te platiquen lo que se siente estar en un concierto con todo el volumen y todo el ambiente que supone estar en un estadio o donde tú quieras, en la Plaza de Toros, a estar ahí. O estar en un partido de fútbol, ¿no? De las Chivas, por supuesto, y de repente sentir la vibración de la gente cuando grita gol. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, las sensaciones se dan ensambladas, superpuestas con otras del mismo distinto tipo, que éstas se integran en la percepción. Por lo tanto, podríamos entender que la percepción es la capacidad que tiene el ser humano de organizar distintas sensaciones, ensamblarlas, ¿sí? Y entonces presentarlas como un conjunto, ¿ok? Son sensaciones en conjunto, ¿sí? El ruido de un motor más el olor a gasolina, pues me van a decir que viene un coche o un camión, ¿ok? O sea, yo tengo que suponerlo por una serie de elementos que voy ensamblando, ¿sí? Si yo voy en el coche, veo con mis sentidos que la aguja de la gasolina está prácticamente en rojo, ya se prendió el foquito del tanque y el coche se empieza a tambalear, pues en automático digo, me quedé sin gasolina, sí, voy a tener que empujar el coche, pedir aventón, tomar un taxi o a ver qué. Ok, recordemos que mediante la sensación se captan sensibles, ya lo dijimos, las sensaciones captamos sensibles propios. El sensible propio de la vista habíamos dicho que era el color, muy bien, ¿no? El sensible propio del olfato, el olor, y el del gusto, pues el sabor, ¿no? Sin embargo, con la percepción no solo captamos las cualidades sensibles, sino también llamamos cualidades, captamos las cualidades sensibles primarias o sensibles comunes. ¿Cómo es esto? Sensibles primarias o sensibles comunes. Si yo te digo, a ver, entra a un salón y dime qué ves. Imagínate que en ese salón de clases hay una clase en ese momento. ¿Qué ves? Alumnos, un profesor, ¿no? Y ves una serie de cosas. Pero no solo lo ves en conjunto, sino que además podrías enfocarte en qué. Ok, en diferenciar, primero, puedes diferenciar quiénes son los alumnos, quién es el profesor. Segundo, puedes empezar a hacer una clasificación respecto al número, ¿sí? Ese ya es un nivel más avanzado de sensación, ¿estás de acuerdo? Por eso se llama percepción. Porque no solamente, ¿sí?, captas las cualidades esas que captan los sentidos, sino también las cualidades sensibles primarias o sensibles comunes. Número, movimiento o reposo. No es lo mismo que tú percibas
un objeto en reposo que un objeto en movimiento. Cambia radicalmente la manera de ver las cosas cuando ves un objeto en diferente situación. ¿Sí? Cualidades primarias, sí. Bueno, no entran aquí las leyes de la percepción, no, es fondo y figura, ¿no? Claro, claro, o sea, aquí psicológicamente existen elementos para lograr la integración de una percepción. Lo que pasa es que ya son fenómenos psicológicos. Por ejemplo, el fenómeno phi. ¿Alguien ha escuchado hablar del fenómeno phi? ¿No? ¿Alguien ha visto cómo funcionan las cintas del cine? ¿Cómo funcionan? Como bandas. Ajá, como bandas. ¿Y qué pasa con esas bandas? ¿Por qué nosotros vemos movimiento? Son varias fotografías, 24 por segundo. 24 cuadros por segundo. Está comprobado que a cierta velocidad, a cierto ritmo y una cierta secuencia fotográfica o de imágenes te da la sensación de que de movimiento. En la película del cine realmente no hay movimiento. Lo que estás viendo es un fenómeno psicológico de ley de la percepción que se llama fenómeno phi, PHI. ¿Ok? Fenómeno phi. Y esto funciona mediante la percepción. No es lo mismo ver una fotografía en movimiento que una fotografía en reposo. ¿Ok? ¿Cómo ves una fotografía en movimiento? Pues en el cine. Vete al cine y ves una fotografía en movimiento. ¿Ok? Ves cuadros que están pasando a cierto ritmo. Bien. ¿Ok? Número, movimiento, reposo. Figura, magnitud o cantidad. Figura, magnitud o cantidad. O cantidad. Si yo hablo de figura, estoy hablando ya de un patrón determinado mediante el cual yo reconozco un objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Psicológicamente. Así es, tú defines la figura y dices, este es una persona, este es un perro, este es un gato, y lo vas identificando rápidamente. Tus sentidos te permiten percibir ciertas cosas. Un niño pequeño, cuando percibe sensación, bueno, más bien cuando recibe sensaciones, por ejemplo, la sensación de un ladrido, recibe la sensación de un ladrido y ve la figura de un cuadrúpedo, ¿no? Moviendo la cola, ¿no? Y de cierta forma, ¿qué dice el niño? Guaguá, ¿no? O sea, luego dice guaguá. Pero de repente le cambias ¿no? Le cambias el objeto a percibir y resulta, para esto ya le enseñaste cuál es el guaguá y cuál es el miau, ¿no? Cuál es el perro y cuál es el gato. Entonces, luego le enseñas un gato y el gato hace miau. Y él va a identificar, o sea, ya no se va a equivocar. Solo cuando es muy primaria su percepción en el niño, se confunde. Y dice, ¿sabes qué? Yo veo al guaguá y le tienes que decir, no, no es guaguá, es un gato. ¿Ok? No te confundas. Hay rasgos característicos, pero esos rasgos característicos solo se pueden ir afinando mediante la percepción. Cuando ves el objeto o en movimiento en reposo o en determinado número, la captación de un conjunto es algo complejo. ¿Ok? No es algo tan simple. La figura, es decir, cómo es ese objeto, grande, pequeño, en volumen, la magnitud, ¿no? Es que viene una ola, pues sí, pero ¿qué tan grande es la ola? Si yo ahora te dijera, no, es que hubo un tsunami en Veracruz, no me digas, Daniel, ¿y dónde viste eso? Pues en las noticias. Oye, sí, ¿de qué tamaño eran las olas? De 1 metro. Pues te vas a morir de la risa, evidentemente vas a decir, eso no es un tsunami, ¿no? Un tsunami pues requiere magnitud y ya te la imaginas. ¿Por qué? Porque has tenido la oportunidad de que mediante la sensación captes lo que es una ola grande. ¿Ok? Captas una ola grande de cierta cantidad, de cierto movimiento, de cierta velocidad, de cierta magnitud. ¿Ok? Bien. Sí queda claro entonces lo que es la percepción. La percepción está llevada a cabo por lo que la tradición clásica dice se llama sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no tiene el sentido común bien integrado es una persona que no tiene la capacidad de percibir adecuadamente las cosas y entonces las percibe erróneamente. Por eso, si tú te fijas en ciertos artículos, sobre todo artículos de tecnología que desempacas,
No sé si has visto las guías rápidas de instalación, por ejemplo, de una computadora. Tienen unos figuras y unos esquemas como muy primitivos y muy fáciles de entender. ¿Sí has visto eso? Entonces te dice cómo desempacar, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿No? Y te pone un tache gigante, no lo haga. Y otro que te pone una palomita, perfecto, abra por arriba, ¿no? Y entonces te empiezan a decir ciertas cosas. Porque no en todas las personas está igual de desarrollado el sentido común. No todas las personas captan con la misma rapidez y con la misma velocidad y la misma precisión este tipo de cosas, ¿sí? Inclusive, en objetos que están empacados en ciertas tiendas, te dicen que está pesado. ¿Sí has visto eso? Existe una etiqueta que dice, cuidado, al menos cárguese por 2 personas, porque pesa mucho, ¿no? Ah, es que ¿qué pasa? No importa. No, sí importa, porque te puedes lastimar, o puedes hacer una cosa mal, lo puedes tirar. El sentido común no aplica igual para todos, por eso dicen que es el menos común de los sentidos. ¿Ok? ¿Perdón? Claro, es un patrón de comparación porque no todos percibimos igual las cosas. ¿Sí? Hay ciertos ruidos que a lo mejor a mucha gente le alarman. ¿No? ¿Por qué? Pues a lo mejor por la experiencia. No es lo mismo escuchar una sirena, sí, porque va pasando por ahí y quién sabe a dónde va, de una ambulancia, que habiendo tenido la experiencia de haber escuchado una sirena que te venía a recoger a ti. ¿Ok? A lo mejor te trae a la memoria ciertas cosas, o un familiar tuyo. Lo percibes distinto. No perciben lo mismo las personas que escuchan una alarma de bombardeo en México, que jamás ha habido un bombardeo, como tal, como en Europa, a una persona que vivió un bombardeo y escucha una alarma de bombardeo, ¿no? Aquí no nos dice nada, aquí, ay, qué chistosos suenan. Para empezar ni hay, pero bueno, suponiendo que las hubiera, ¿no? Empiezas a escuchar y dices, ay, qué chistoso suena como las alarmas que salen en las películas cuando iban a tirar bombas. No, bueno, pues no pasa nada. En cambio, una persona que ya experimentó eso, pues luego empieza a tomar las medidas necesarias para refugiarse, ¿ok?